Daniel Lesmes es doctor en Historia del Arte, doctor en Filosofía y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente imparte su docencia como profesor ayudante doctor del Departamento de Historia del Arte. Fue antiguo becario de la Real Academia de España en Roma, también del Museo Nacional de Arte Reina Sofía y del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario, completando su formación con estancias en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y en el Real Colegio Complutense de Harvard en Massachusetts. Es autor de numerosas publicaciones, también ha sido comisario de diversas exposiciones y presidente de CRUCE, una de las asociaciones de artistas y teóricos de mayor recorrido en la escena independiente madrileña. Es miembro del grupo de investigación Atlas Museo y su investigación se centra en el cruce entre arte, política y sociedad, y también en los estudios de teoría crítica con especial atención al arte moderno y contemporáneo. Nos va a presentar una ponencia titulada El Museo y lo Vivo. Daniel, muchas gracias por tu contribución a este congreso. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes. Y en primer lugar, quisiera agradecer al Museo del Prado y en particular al director de su centro de estudios, Javier Arnaldo, el trabajo que están haciendo y el ejercicio reflexivo que proponen. Una buena prueba de ello es el presente congreso sobre las coordenadas del presente de los museos a través de 5 neologismos. Y he de decir que no es la primera vez que la museología propone el reto de acuñar nuevas palabras. De hecho, al estudio de lo museal, por citar una de ellas, el estudio de lo museal, tiene un amplio recorrido en este ejercicio de acuñar neologismos. De hecho, podríamos decir de la museología lo mismo que los lingüistas señalan de la neología, a saber que no solo estudia los neologismos, sino que también los produce. Si la museología es una ciencia, como Zbigniew Stransky y Helicón asume desde hace tiempo, todo apunta a que es una ciencia de lo más innovadora. La palabra innovación se suele comprender en términos topológicos, digamos como puerta de entrada. El prefijo in, que en otros casos niega, se refiere aquí a un interior, a una integración, a una invención, puesto que hay un movimiento de lo que viene, una invención. Ni que decir tiene que esta diferencia entre el exterior y el interior resulta importante para entender lo que es un museo y sobre todo para pensar lo que podría ser un exomuseo. En el fondo, la separación entre exterior e interior, como ha comentado Modesta y Paola, lleva siglos operando como forma fundamental del conocimiento científico. La propia etimología de ciencia, de la palabra ciencia, da cuenta de ello si es que efectivamente se deriva del verbo griego skizein, escindir, discernir, separar. La epistemología occidental en realidad se podría resumir de manera bastante sencilla a partir de este proceso de diferenciación. Por ejemplo, cuando diferenciamos entre lo que es imaginario y lo que es realidad, entre sujetos y objetos o entre cultura y naturaleza. La ciencia es innovadora en este sentido porque introduce algo que previamente ha separado, es decir, algo respecto a lo cual ha tomado una distancia crítica. Y esto incumbe tan directamente a los museos que a nadie le parecerá extraño que al entrar en el Museo Nacional de Ciencia Emergente e Innovación de Tokio, Miraikan, literalmente Museo del Futuro, se encuentre con un globo terráqueo al que llaman geocosmos, formado por paneles electroluminiscentes orgánicos que ofrecen una precisión asombrosa. Bueno, a partir de esta imagen quisiera profundizar en lo que el neologismo exomuseo podría tener de nuevo, sobre todo porque si con esa palabra nos remitimos a todo lo que está fuera del museo, podríamos pensar que alude a algo más viejo que el propio museo, al planeta entero, al conjunto de lo presente e incluso a toda su historia. Esto explica que la propuesta de esta mesa verse sobre la relación del museo con su entorno urbano, natural y social, y más aún que se centre en cuestiones vinculadas a la ecología. Por mi parte, y sin desestimar lo que el término exomuseo podría relacionarse con ese geocosmos que a partir de la obra de James Locke
muchos llaman Gaia, lo que les propongo es exactamente el camino inverso. En vez de centrarnos en lo que rodea como entorno al museo, quisiera partir de sus objetos. Sobre todo creo que para pensar en este sentido el exomuseo hemos de considerar, como el propio Zbigniew Stransky decía, que un objeto de un museo no es solo un objeto dentro de un museo. Esta afirmación de Stransky me parece fundamental para comprender el particular desarrollo ecologista que podría tener nuestro neologismo. De modo que mi hipótesis será la siguiente: todo objeto de museo da cuenta de cómo se relaciona éste con su afuera. Es más, los objetos que encontramos en los museos se deben por entero a esa relación entre el interior y el exterior del museo. Digamos incluso que los museos tienen el afuera en su corazón, como el Chicago Field Museum tiene el fósil del Tyrannosaurus Rex llamado Su, como el Itziko South Africa Museum tiene el célebre ocre rayado de Blombos, o como el Museo de Historia Natural de Viena tiene dentro de sí la Venus de Willendorf. Sé que esta hipótesis alcanza pronto la paradoja, especialmente cuando tratamos del presente. Sin embargo, para extremarla bastaría con escuchar lo que dicen quienes se ocupan hoy con mayor agudeza de la crisis ecológica, como Donna Haraway, Bruno Latour, Emmanuel Kocha, entre otros. Todos ellos parten de una premisa común que creo que nos interesa aquí en el museo. Piensan que la crisis ecológica no es únicamente una cuestión que atañe a dos partes por separado, a eso que le solemos llamar naturaleza por un lado y a las sociedades humanas, en fin, a eso que solemos llamar cultura por el otro. No se trata simplemente de advertir que antes la Tierra era grande porque el mundo era pequeño y ahora resulta que la Tierra se ha vuelto muy pequeña porque el mundo es muy grande. Sé que esta suerte de economía de proporcionalidad inversa marca a menudo nuestros discursos sobre la crisis ecológica, pero no parece que ésta se reduzca y mucho menos se derive de que en el planeta Gaia apenas queden espacios no antropocizados, sino que a la dialéctica entre técnica y naturaleza se le suma otro aspecto más sutil y no tan comentado que perfila esta crisis como una crisis de la sensibilidad. Aquí tenemos, por cierto, las dos líneas que han propuesto en el ICOM para abordar la Agenda 2030 de la ONU. Son dos áreas muy precisas relacionadas con los museos. Por una parte, lo que concierne a la gestión de sus espacios, como ha comentado Carlos, y de otra parte, a la potente capacidad de sensibilización que poseen, en parte, como ha comentado Modesta. Es decir, al reto de convertir los museos en lugares más ecológicos se ha de sumar, dice el ICOM, un diálogo crítico que concierne a la resignificación de sus colecciones, de sus exposiciones y, por supuesto, de los objetos del museo. El propio Stransky cifraba la posibilidad de un museo ecológico en un cambio de metodología sobre el modo en que el museo se caracteriza por una relación específica con la realidad que hace de sus objetos de museo. Por esto último quería partir yo de su afirmación. Un objeto de museo no es solo un objeto dentro de un museo. Por esto digo que los museos tienen el afuera en el corazón y por esto también pienso que los museos tienen mucho que decir si es que la crisis ecológica es en el fondo una crisis de la sensibilidad. Ahora bien, ¿en qué consiste esta crisis de la sensibilidad? Para el pensamiento ecologista de nuevo cuño, esta crisis tiene un recorrido larguísimo y se debe al hecho de que desde hace siglos hemos pensado por separado el adentro y el afuera, la cultura y la naturaleza. No voy a detenerme en esto, no hay tiempo, y creo que el lema de Tiziano, Natura potentior ars, podría sintetizarlo. Por la contra, Donna Haraway afirma ahora que lo que se llamaba naturaleza ha estallado en asuntos ordinarios y viceversa. Philip de Escola insiste en hablar de cuántas culturas carecen de un término para referirse a la naturaleza, pues literalmente no mantienen con ella una relación de diferencia y menos aún de poder. Y dice que de eso podemos aprender. E incluso Baptiste Morisot
advierte que la idea misma de naturaleza nos sirve de coartada para seguir pensando que ahí, allá afuera, en un lugar apartado, estaremos lejos del tumultuoso mundo, como decía Rousseau. Por eso lo que encontramos ahora en este pensamiento ecologista es un giro epistemológico de primer orden. Ya no vale compensar el adentro y el afuera por separado, sino su relación radical bajo la forma de lo vivo. ¿No había dicho precisamente Ernst Haeckel, al emplear el neologismo, por cierto, ecología, que se trataba de estudiar las relaciones entre los seres vivos? ¿Y hasta qué punto podemos calibrar esas relaciones? ¿Hasta qué punto pensar lo vivo nos lleva a problematizar las relaciones entre el interior y el exterior? El caso más extremo que conozco es el de Emmanuel Kocha, quien, por cierto, participó hace unos años en una exposición donde resumía el siguiente planteamiento. Para él, ni siquiera podríamos dividir de manera clara y radical lo terrestre de lo extraterrestre. ¿Les parece exagerado? Piensen en la luz, piensen en las plantas. ¿Acaso no tienen, en virtud de la fotosíntesis, algo de solar y, en definitiva, extraterrestre? Si la exposición de Kocha se llamaba Nosotros los árboles, ¿acaso quien se alimenta de plantas no lo hace también un poquito del sol, de algo extraterrestre? De igual modo, Kocha afirma que no podemos distinguir tan nítidamente entre pasado, presente y futuro como solemos hacer, que en realidad nuestro cuerpo está hecho de memoria y de potencialidades genéticas. ¿Acaso podríamos llevarle la contraria? Visto así, la ecología, me parece, conforma un pensamiento, la nueva ecología conforma un pensamiento holístico que retoma los pasos de Anaxágoras, es decir, todo participa de todo, todo está en todo. Sin embargo, cabe advertir una cosa, que hay dos tipos de holismo. En primer lugar, un holismo según el cual el todo siempre es superior a cada una de las partes, como si el edificio, por ejemplo, de un museo siempre fuese superior al conjunto de los objetos del museo. Este es el tipo de holismo que operaba en la hipótesis Gaia cuando James Lovelock la definía como un sistema retroalimentado, un sistema que busca siempre lo óptimo para sí mismo. Este es el holismo clásico de niveles al cual el pensamiento ecologista actualmente, en este caso, por ejemplo, con Bruno Latour, plantea o opone o contrasta, hace contrastar lo que llaman un holismo inclusivo, donde para describir un sistema hay que tener en cuenta todos los tipos de entidades. Aquí, todos los tipos de entidades que lo habitan. Aquí solo se puede concebir que Gaia está viva en la medida en que es resultado de todas las relaciones y tensiones de los organismos vivos. No es que Gaia sea una membrana externa viva, es que está viva porque los organismos la modifican constantemente, incluso en su relación con lo que está de todo punto fuera del planeta, como dice Kocha. Pasado verano tuve ocasión de conversar sobre estos temas con el propio Emmanuel Kocha y entendí de inmediato el problema que supone todo esto para los museos. En fin, el problema que supone un planteamiento de lo vivo si es que tenemos que tomar muy en serio esta nueva ecología. Creo que este problema que digamos, la filosofía de lo vivo plantea a los museos se puede entender en dos aspectos y de manera muy perceptible desde la aparición misma de los museos. El primer aspecto por el estatus que cobra cada objeto cuando es musealizado y, en segundo lugar, por el modo en que ese objeto de museo se pone en relación con otros objetos de museo. Si tenemos que confrontar el museo con lo que estos autores llaman lo vivo, hemos de reconocer que en ellos no suele haber muchas cosas vivas. No sería raro encontrar un animal vivo en un museo de ciencias naturales. Las salas no funcionan allí como antes. De igual modo que la mayoría de las cosas que encontramos en un museo han perdido su función genuina. Las pinturas religiosas, por ejemplo, no invitan al rezo, de igual modo que un zapato en un museo ya no sirve para caminar.
Se diría que los objetos de museo tienen un vínculo con la vida similar al que presentan las ruinas. Operan del mismo modo que los procesos de innovación, solo que no producen exactamente lo nuevo, sino, como decía Louis Riegel, un valor de antigüedad que no se puede confundir exactamente con el valor histórico. Por otra parte, si tradicionalmente esto ha sido un motivo de crítica al museo, pienso en Agamben, pienso en Baudrillard, con el Pompidou, por ejemplo, pienso sobre todo a partir de que los revolucionarios franceses decidieron aniquilar el antiguo régimen musealizando todos sus objetos representativos. En lo que se refiere a la relación clásica que mantienen los objetos de museo, hay quien ha afirmado que sus propios fundamentos son literalmente antiecológicos. Eso pensó Jean-Louis Deodt al leer las cartas de Quatremère de Quincy, particularmente la sexta carta dirigida a Miranda, donde este ferviente ideólogo del Arquemuseo proponía ordenar las obras de arte en función de su relación con la naturaleza, pues decía, se les puede, lo cito literalmente, comparar con un montón de espejos diferentes en los cuales viene a reflejarse la naturaleza bajo sus diversos aspectos, para así ser fijada por la imitación y los procedimientos del arte. A esto añadía Quatremère de Quincy otro apunte más claro y también más grave. Decía que si la naturaleza es tan variada, esas diferencias infinitas en sus matices se reducen a unas cuantas diferencias principales o características. Por eso el museo sería, y cito, una suerte de prisma pintoresco donde el estudiante encuentra la naturaleza descompuesta y reducida a sistema. La cita vale más allá de si se trata de un museo de arte o de ciencias naturales. De todos modos, añadía Deodt, la variedad natural se esfumará aflorando el antiecologismo del museo. Podríamos ser más ambiciosos aquí y hablar de un ecologismo social, sí. En cierto modo, me parece que este era el punto de engarce que ya asomaba con la nueva museología y muy especialmente lo era para Stransky. No creo, sin embargo, que su deseo, el deseo de Stransky de un museo ecológico, se haya conseguido. En 1983, Stransky, que no es este señor, advertía que pese a que la propia tradición de los museos ha mostrado un amplio interés por la naturaleza, y ya vemos qué interés, no se podía afirmar que hubiese ningún museo propiamente ecológico. Había, eso sí, algunas aproximaciones a la ecología tanto desde museos vinculados con lo social como con lo natural. En el primer caso pensaba en el entonces llamado Anacostia Neighborhood Museum, que es este, ¿no? Pero le interesaba porque si Stransky insistía en que la ecología estudia las relaciones entre los organismos, pues obviamente es un enfoque aceptable para las sociedades, ¿no? Pero desde luego también le interesaban y ponía de ejemplo lo que estaban haciendo desde que Wilhelm Schaeffer tomó la dirección del Senckenberg Museum de Frankfurt en Alemania. Por ejemplo, con la exposición, esto es otra foto de Anacostia, la exposición, esta es la que me interesa, Umwelt, Medio Ambiente 2000, que se mantendría durante 12 años y todavía es motivo de orgullo para el museo porque recibió 3 millones de visitantes. Otros ejemplos que ponía Stransky eran el pabellón Antropos del Museo de Moravia de Brno, que entonces mostraba la exposición El primer europeo, donde se engarzaba sociedad y naturaleza. Y, por supuesto, también prestaba atención desde luego a los ecomuseos, ¿no? A los ecomuseos de Georges-Henri Rivière. Bien, sin embargo, pese a todos los años que habían transcurrido desde que señalaba estas iniciativas, Stransky en el Symposium de l'ICOM de 1983 era clarísimo. A nuestro entender, aseguraba, este tipo de museo ecológico no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Ni siquiera el ecomuseo. Para Stransky, un museo no se podía calificar de ecológico por la preocupación de quienes trabajan en él.
tampoco por los temas que el museo trata especialmente, y me parece que incluso podría decir que ni siquiera por dotar a su edificio de sistemas que obviamente son necesarios, más ecológicos. La ecología para Stransky del museo estaría, en cambio, centrada en la estructura que su colección refleja y, más aún, en lo que Stransky llamaba su gnoseología, es decir, la teoría del conocimiento que convierte a un objeto en objeto de museo. Stransky pensaba de un modo muy parecido, creo, a como plantean ahora Latour y Kocha las cosas, que para que exista un objeto de museo ha de ser percibido como tal. Es decir, pensaba que no existen objetos de museo sin sujeto que los considere de esta manera. Según esta sencilla afirmación, las preguntas fundamentales que la museología puede hacer quedaban desplazadas desde la ontología, que es un museo, hasta una suerte de axiología relacional, es decir, ¿qué hace un museo? Digo axiología porque, en primer lugar, decía, los museos ofrecen una forma específica de apropiación de la realidad desde un punto de vista axiológico. Son palabras de Stransky. Y digo también relacional, puesto que tanto la realidad natural como la social, según la división que Stransky daba por buena, se definen por relaciones entre objetos, entre sujetos y, desde luego, entre unos y otros. En fin, los objetos de museo, decía Stransky, están condicionados por la estructura de estas relaciones. Y esto es de lo que depende que sean ecológicos o no. Para quien piense que esto es solo teoría, he de advertir que los dos aspectos de actividad del museo que señalaba Stransky admiten resultados prácticos de enorme importancia. Para empezar, si los objetos del museo dan cuenta de la estructura de las relaciones que configuran la realidad, una realidad dada en un momento, se entiende perfectamente su potencial para afectar a esas relaciones, incluso para generar nuevas formas de relación. De ahí que la nueva museología, de todo punto contemporánea de Stransky, animase a los museos a procurar un desarrollo social y cultural al servicio de una sociedad democrática. De ahí también que algunos museos hayan puesto en práctica, como nuestro compañero Lorente ha explicado, lo que ahora se conoce como museología crítica. Por otra parte, si no hemos de concentrarnos tanto en lo que los museos son, sino en lo que hacen, si primero hacen y luego son, creo que deberíamos prestar mucha atención a lo que decía Stransky. Lo repetiré, los museos ofrecen una forma específica de relación con la realidad. Con toda la realidad, ahí Stransky decía en 1983, ninguno de nosotros deseamos que toda la realidad se convierta o que todo el mundo se convierta en un museo. No sé si ahora estamos tan convencidos de este asunto, ¿no? Esta apropiación que caracteriza de la realidad, que caracteriza a los museos, aunque tenga intenciones axiológicas, es fundamental para la dificultad, para entender la dificultad de pensar un museo ecológico. A mí me recuerda, por cierto, mucho al inicio, muy poco citado, del discurso de Diderot sobre las ruinas, que se me diga a quién pertenecen esas ruinas para robarlas. Desde luego que Stransky no proponía nada parecido, pero su planteamiento sobre la musealidad presenta directamente el problema. ¿En qué consiste para Stransky esa musealidad que cifra la relación entre el museo y la realidad natural, social? Él lo explicaba a partir de un objeto de lo más representativo de esta relación aparentemente imposible entre lo vivo y el museo. Decía que una mariposa clavada con alfileres en una de sus vitrinas es un testimonio no solo de la existencia de esa mariposa, sino de la especie que representa. Como ha señalado Teresa Schneider comentando a Stransky, resulta que la musealidad no es una cualidad inherente al objeto, sino un valor atribuido. La cito a ella, Teresa Schneider. La musealidad es un valor atribuido a determinados pliegues de lo real, a partir de la percepción de los distintos grupos humanos sobre las relaciones que establecen con el museo, el tiempo y la memoria, en sintonía con los sistemas de pensamiento y valores de sus mismas culturas. La percepción y el concepto de musealidad podrán, pues, cambiar según los sistemas de pensamiento de las distintas sociedades en su proceso evolutivo. Bien.
Ahora que se plantea un giro epistemológico tan radical como para cambiar el término realidad por el de lo vivo, creo que estudiosos como Cocha o Latour nos están invitando a pensar de otra manera la musealidad. Lo primero que habría que considerar es que si la realidad se refiere a las cosas, res, estos autores también reconocen que las cosas, incluso lo inorgánico o lo inanimado, tienen vida. ¿Cómo vamos a concederle, digo yo, vida a un cuadro, un zapato o un fósil? Al igual que Stransky definía los museos no por lo que son, sino por lo que hacen, asimismo estos autores se centran no solo en las propiedades que representan las cosas, sino en cómo generan cambios en su entorno. Al igual que una piedra puede dejar una marca en la arena. Esa potencia de actuar tan espenosista es la base para este cambio. La vida de las cosas está en el modo en que actúan, o por emplear los términos de Bruno Latour, en que desde que son percibidas son actantes, están animadas. En este aspecto creo que si todo lo que hay en los museos no son más que ruinas, en realidad ya desde su inicio esas ruinas no se oponían en modo alguno a lo vivo. De hecho, si el antiecologismo del museo puede rastrearse en el idealismo de un Quatremer de Quincy, aún cabe oponerle el materialismo radical de un Diderot cuando hablaba de las ruinas. Hace poco, por cierto, el ICON, hace unos meses, nos invitaba a reimaginar el museo. Supongo que esto se debe a que ya antes lo habían imaginado algunos, como Hubert o Robert, que en este punto seguía las premisas de Diderot. Las ruinas son actantes, actúan, tanto en su relación con el tiempo como con la naturaleza. No solo se derivan, como dice Boris Groys, de un proceso de estetización, como si el museo fuera solo un escaparate. Musealizar significa introducir un objeto en una temporalidad y un lugar específico y muy particular. Ni siquiera el Museo Revolucionario del Louvre redujo a escombros al antiguo régimen. Digamos que lo convirtió en ruinas. A simple vista, la diferencia entre ruinas y escombros concierne a lo poéticas que nos resultan las primeras. A decir de Diderot, sin eso no pasarían las ruinas de ser un montón de piedras. Esto es, por lo demás, enormemente paradójico. Al igual que Diderot pensaba que solo podemos conocer la naturaleza por aquello que ha derruido, el conocimiento que nos ofrecen las ruinas, y hablo siempre de forma estructural respecto a todo aquello que encontramos en un museo, no podría referirse a algo completamente muerto. Nada más paradójico, en efecto, pues si tradicionalmente se ha pensado que en los museos ya no hay vida, ni el espectáculo de la vida, ni los sentimientos y las maneras de ser a través de las cuales vivimos, cito a Maurice Blanchot, por ejemplo, tampoco carecemos de ejemplos para entender su relación con el presente, incluso con el porvenir. Al igual que el fósil de una ballena en el Museo de Wadi al-Hitan, en Egipto, puede enseñarnos mucho sobre el cambio climático. También sabemos cuánto pueden sacar los artistas de una exposición de lo que hace años, hace siglos ya, llamaban artes lejanas o incluso artes muertas. Claro que en los museos también hay objetos que no pertenecen a mundos desaparecidos, aunque en este aspecto lo paradójico es precisamente que casi todo lo que encontramos en ellos esté radicalmente separado de la función que en otro tiempo o en otro lugar le daban sentido. ¿Quiere decir esto que las ruinas, entendidas como principio estructural del museo, estén fuera de tiempo y lugar? Bien, ahora que se habla mucho de restituir objetos a sus lugares de origen, como si con ellos se les devolviera también a su tiempo, hace un par de años leí algo que me dejó estupefacto. Sabemos que hay estados que han decidido restituir algunos objetos expoliados durante el periodo colonial, como los bronces de Benín, del Museo Etnológico de Berlín, o la estatua del dios vudú Gu del Quai Jacques Chirac. Pero actualmente expuesta efectivamente en el Louvre. Pues bien, lo que me dejó estupefacto a este respecto es que Amadi Bokoum, director del Musée de Civilisation Noire de Dakar,
uno de los museos de destino de las restituciones, dijera que si las piezas robadas pertenecen a los pueblos que las crearon, los africanos podrían perfectamente decidir, le cito, que han sido profanadas y quemarlas. Podemos decidir que deben volver al bosque sagrado. Aunque algunos interpretaron literalmente estas palabras y así aparecía en el periódico español El País, luego entendí al leer la prensa africana que se trataba de una ironía declarada sobre el modo en que se suele esencializar la cuestión. Ya se sabe que cuanto más fino es el humor, mayor peligro tiene de provocar malentendidos. Sin embargo, en el caso de esta broma, el riesgo merece la pena, pues revela el valor que concedemos a las piezas del museo. Aunque esa broma esté dirigida probablemente a la desconfianza que pueden mostrar las instituciones europeas respecto a los museos africanos, cuando Bokum ironiza con esa restitución radical, también destaca que esas piezas de museo también pueden considerarse sagradas y profanadas a la vez. Musealizar un objeto de culto supone sacarlo del ámbito de lo sagrado que le daba sentido. Igual que musealizar un zapato supone sacarlo del pie, por lo menos un pie vivo, espero. Aunque en otro sentido, cuando también se exponen estas cosas, también se consagran. Por esto último, dice Giorgio Agamben, que, le cito, el museo ocupa exactamente el espacio y la función que hace tiempo estaban reservados al templo como lugar de sacrificio. No se trata de ningún elogio por parte de Agamben. Esa religión de la que él habla es el capitalismo, y a su modo de ver, el acto sacrificial que tiene lugar en los museos consiste en la angustiosa experiencia de la destrucción, de que todo uso es posible. Sin embargo, Agamben parece soslayar que ni siquiera la religión capitalista satura la totalidad de las creencias y ni siquiera del crédito. ¿Qué diría, por ejemplo, una machi de la Araucanía al ver objetos rituales mapuche en un museo? Pues bien, en el transcurso de una exposición llamada Mapuche Voyage Inter l'Afkenche en el Musée de l'Homme en París en el 2017, uno de sus comisarios, Sergio Escobedo Valenzuela, tuvo oportunidad de hacerse una idea de esto. Había invitado a París a Rosa Barbosa, machi de la comunidad Finfin Boroa, Nueva Imperial, Chile. La había invitado como participante de un encuentro sobre medicina intercultural en torno a su exposición. Para recibir a su invitada, Escobedo programó una serie de visitas a lugares destacados de París, entre ellos al Museo del Quai Branly, que dispone, como muchos de ustedes saben, de una amplia colección de piezas mapuche. Le extrañó que la machi chilena le ofreciera una descripción. A Sergio le extrañó, a Sergio, que está a punto de defender mañana esta tesis en la Escuela Nacional Superior de Fotografía en Arles. A Sergio, comisario de esa exposición, le extrañó que la machi chilena le ofreciera una descripción detallada de la vida de un objeto etnográfico bajo un punto de vista totalmente inédito para él. Comprendió que para ella todos esos objetos estaban intensamente vivos. Su primera reacción, la de Rosa, fue tocarlos para comprobar su estado de salud, algo que lógicamente alarmó al servicio de seguridad del propio museo. Sin embargo, la sorpresa del comisario fue mayor cuando, al entrar en el departamento de conservación del Musée de l'Homme, la machi sopló agua sin autorización alguna sobre los objetos que se encontraban allí. Escobedo comprendió entonces que se trataba de una suerte de restitución de las piezas, es decir, que su presencia aquí debe percibirse también como una ausencia allá. Y termina por decir en su tesis, aún inédita, algo que frecuentemente se olvida. A la vista de esta anécdota no me parece que podamos cancelar la afirmación de Stransky, según la cual un objeto en el museo no es solo un objeto de museo no es solo un objeto en un museo. En realidad hay muchos objetos que consideramos de museo y que a pesar de ello no están en un lugar construido ni habilitado especialmente para él. Bueno, por ejemplo, desde luego, aparte de los ecomuseos, podemos contar con ejemplos mucho
menos ambiciosos. Por ejemplo, una cueva con pinturas del Paleolítico, de las que todavía están abiertas. Por ejemplo, Font de Gom, que está bastante habilitado, Pechmerg, que está muy habilitada, pero Benifal, que no está nada habilitada, en la Dordoña. Bueno, sin alejarnos de ellas, también sabemos que hay objetos de museo que jamás han recibido visitantes, como las pinturas de Chauvet en el Ardèche francés, aquí. Y si para el caso de la gruta de Chauvet se realizó de inmediato una impresionante réplica facsímil que Stransky aceptaría sin lugar a dudas como museo, incluso tenemos ejemplos célebres que ni siquiera cuentan con una completa reproducción fotográfica, como la Sala de los Felinos de Lascaux. Tal vez podríamos pensar que, no sé, las grutas del Paleolítico superior eran ya de por sí museos. De hecho, quien las vincula al chamanismo, según la célebre hipótesis de André Leroi-Gourhan, no tienen mayor problema en relacionar ese imaginario que albergan con ellos. Al menos eso nos dice ahora el antropólogo francés Charles Stepanov, cuando afirma que a través de ceremonias colectivas y museos individuales, las sociedades autóctonas chamánicas se han transmitido un precioso patrimonio y que, reproduciendo sueños, cantos y figuras efímeras, hacen de otra manera lo que nosotros hacemos en los museos. La cuestión es esa. ¿Qué hacemos en los museos? ¿Qué hacen los museos? De ahí que Kocha, Latour, Achille Mbembe, por cierto, estén tanteando ahora una posibilidad de articular lo que ellos llaman, como ha comentado Modesta, nuevo animismo. Por mi parte, creo que volver a pensar los objetos de museo como ruinas, lejos de eliminar la idea de que en los museos hay vida, nos permitiría pensar su relación con ese afuera que está dentro, es decir, con lo vivo. Gracias.